Listo, jóvenes, vamos a encender las cámaras. Por favor, enciendan las cámaras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, enciendan las cámaras. Los que faltan, jóvenes, voy a sacar del salón a los que no están con la cámara encendida, porque en otros cursos se están intrometiendo personas que usan los nombres de los estudiantes y que luego solo interrumpen la clase. Entonces, por favor, enciendan las cámaras, porque de lo contrario me toca eliminarles de Zoom para evitar cualquier inconveniente. Jeremy Tenemasa, encienda la cámara. Ángel Vela, Nick Alejandro, encienda la cámara, por favor. Jeremy Tenemasa, encienda la cámara. Ángel Vela, encienda la cámara. Bueno, voy a comenzar a tomar lista. Vamos a darles el beneficio de la duda. Si cuando yo llego al nombre de ellos no encienden la cámara, pues tendré que eliminarles. Ya, atención, jóvenes. Profe, disculpe que lo moleste. Yo en todas las clases no estaba prendiendo la cámara porque no me vale en el celular. ¿Ha conversado con la tutora sobre esto? Sí, profe, sí le dije hoy día, solo hoy día, pero porque ya mañana sí la pongo. Sí, porque el permiso para estar con la cámara apagada, eso lo da la rectora nomás. Buenas tardes, profe. ¿Me puede usted poner la asistencia? Primero encienda la cámara, Mateo. Carlos Bonilla, enciende profe. la cámara también. Carlos Bonilla. Bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Como les decía, hasta tomar lista. Ya esperando que ya se solucione esa situación. Bueno, al menos el joven Ángel ya él menciona, él habla, él manifiesta la razón. Bueno. Atención a la lista. Mario Acosta. Kiara Augusto. Faltó Acosta, ¿no? Kiara Augusto. Faltó. Nick Alejandro. También faltó. Presente. Allá Carlos Bonilla. No está. No, miren, por ejemplo, en el caso del joven Carlos, no responde, tampoco me escribe nada en el chat, no enciende la cámara. Entonces, puede ser que sea una de esas personas que se toman los nombres de los estudiantes y que luego ingresan para molestar en la clase. Entonces, Carlos Bonilla, encienda la cámara, por favor. Carlos Bonilla a la 1. Carlos Bonilla a las 2. Y Carlos Bonilla a las 3. No es, simplemente no es Carlos Bonilla, ¿sí ven?
A veces así se meten estudiantes, ya lo eliminé ahorita. Así se meten personas, mejor dicho, que usan los nombres de los estudiantes solo para molestar, ¿verdad? Listo, atención. Carlos Bonilla entonces faltó. María de los Ángeles. Presente. Britney Bulgarín. Presente. Juan Diego Castro. Presente. Andrea Chancay. Presente. Jeremy Gaibor. Presente. Dani Gamboa. Presente. Belén Guamán. Presente. Dylan Ibáñez. Listo. Kenneth Jaime. Presente. Roy Jiménez. Presente. José Lecaro. Presente. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Presente. Aileen Ortiz. Presente. Alison Parrales. Presente. Suani Prieto. Presente. Matthew Guijige. Matthew Guijige. Ha faltado Ashley Rodríguez. Ashley Rodríguez. También ha faltado. Presente, profesor. Ah, ya, listo. Cris Santos. Presente. Víctor Silva. Presente. Michelle Solórzano. Presente. Alison Sánchez. Presente. Jeremy Tenemasa. Presente. Ángel Vela. Presente, profe. Listo. Dayana Vera. Presente. Y Darío Vera. Presente. Israel Benítez. Presente. Giselle Flores. Presente. Emily Ruperti. Presente. Ya. Entonces, los que han faltado son Quijije, Bonilla, Augusto y Acosta. Profe, pero es que se me apagó el celular, profe. ¿Qué pasa conmigo, profe? Acosta recién ingresó ya. Entonces, queda con falta Augusto, Bonilla y Quijije. ¿Está bien o no? Quijije sí está. Quijije, ¿sí está Quijije? Pero no Sí. responde. Sí, profe, sí. Ah, ¿y por qué no respondió la lista? Yo lo llamé no sé cuántas veces. Vamos a continuar con el tema número 2 de este parcial, jóvenes. Y vamos a ver un tema que es de mucha actualidad porque lo podemos relacionar con estos momentos tormentosos y difíciles que vive la humanidad, ya que a causa de la pandemia de coronavirus existe mucho sufrimiento en el mundo. La pandemia ha traído no solo muerte y enfermedad, ha traído también pobreza, mucha pobreza. No sé si ustedes han visto las noticias, jóvenes. Están migrando miles de ecuatorianos al exterior. Algunos lo hacen, la mayoría lo hace de manera ilegal. A través del desierto de México tratan de llegar a Estados Unidos. A muchos han encontrado muertos, otros los han agarrado presos en México, los devuelven para el Ecuador. Otros mueren ahogados en el famoso río Bravo, en la frontera con Estados Unidos. Y así es una situación dramática la que vive el Ecuador. Aunque los medios de comunicación digan que el gobierno está haciendo todo bien, pues no está todo bien en el país. Hay una crisis muy grande. Entonces todo eso es dolor, todo eso es sufrimiento. Y por eso el tema de hoy nos va a tratar de ayudar a encontrarle un sentido a ese dolor y a ese sufrimiento. Miren, jóvenes, hay muchas causas por las cuales una persona sufre. Una persona sufre cuando se muere un ser querido.
Una persona sufre cuando tiene una enfermedad, cuando sufre injusticias, cuando alguien lo traiciona, un amigo, una amiga, el novio, la novia, el esposo, la esposa. Cuando hay traición, hay sufrimiento, hay dolor. Cuando hay problemas familiares, maltrato, violencia, divorcio, deudas, cuando hay rivalidades, cuando hay pobreza, se sufre. En este sentido, Emily Ruperti, ¿usted cree que exista algún ser humano, por lo menos uno, que no sufra? ¿Qué dice usted? Yo creo que todos sufrimos en algún momento de nuestras vidas. Efectivamente, es inevitable. Todos sufrimos, unos más, otros menos, pero todos sufrimos. Ahora, no todos tienen la misma capacidad de resistir o de resiliencia ante el sufrimiento. A algunos les afecta más y se deprimen, se suicidan, etc. Para otros, en cambio, el sufrimiento lo llevan de una mejor manera, con más optimismo. Más bien el sufrimiento los hace más fuertes porque adquieren nuevas experiencias y dicen, yo voy a seguir adelante, pase lo que pase, y siguen adelante. Eso ya depende de cada persona, ¿verdad? Pero el sufrimiento en sí mismo es inevitable. Ahora, cuando sufrimos o cuando nos llega el sufrimiento a la puerta, automáticamente nos salen estas preguntas a la mente. ¿Por qué hay el sufrimiento? ¿Qué no podría haber una vida sin dolor? ¿De dónde viene el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene sufrir? Y aquí yo quiero hacerlos razonar y pensar con lo siguiente. Y para eso vamos a pedir la palabra y la participación de, a ver, vamos a escoger por aquí, de Darío Vera. A ver, Darío, sí me escucha, ¿verdad? Sí, profe. Ya, a ver, Darío, ¿usted cuál es su opinión sobre lo siguiente que le voy a decir? El sufrimiento es real, existe. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con eso, sí o no? Sí. Ya, segundo punto, Darío. Si el sufrimiento es real, si el sufrimiento existe, ¿por qué Dios lo permite? ¿Dios acaso no es superpoderoso como para que evite el sufrimiento? Entonces, ¿por qué lo permite? ¿O de dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué Dios no hace algo para evitar el sufrimiento? ¿Cuál es su opinión? Pues que nada, que no tiene compasión porque fue que nos creó, aunque nosotros lo estamos haciendo mal, pero compasión. Darío, no le escuché muy bien, había como ruido. ¿Si puede repetir un poquito más fuerte? Como Dios es nuestro creador, no tiene compasión. No le logro, No, perdón. como que se entrecorta, Darío. Escríbame la respuesta en el chat. ¿Ya? Ya. A ver, la misma pregunta para Ariana Moreira. Encienda la cámara, Ariana, por favor. No me la apague. A ver, Ariana, la misma pregunta para usted. ¿Qué opina usted? ¿Existe el sufrimiento? Estoy seguro que usted va a decir, sí, profe, existe el sufrimiento. Hay guerras, hay personas que mueren cada día, hay sufrimiento, ya. Pero la pregunta es, Ariana, ¿por qué Dios lo permite? ¿O acaso Dios no puede eliminar el sufrimiento? ¿Qué opina usted? Yo digo que exige el sufrimiento porque no somos perfectos. Entonces el Uno sufrimiento... comete sus errores Ah, ya, muy bien, Ariana. Entonces, Ariana, ¿el sufrimiento viene de Dios o es causado por el mismo ser humano? por los humanos, por todos, Ah, no por muy él. bien. Excelente, Ariana. Así es, porque sería muy fácil decir, no, es que Dios tiene la culpa y Dios manda el sufrimiento. A ver, Emily Ruperti. Y también de que, o sea, si Dios es tan poderoso y puede evitar eso, Ujú. por decir, si yo me porto mal y mi mamá me reta, me grita y me pega, Ajá. yo aprendí de que, o sea, con lo que me pegó, yo lloré, sufrí y con eso yo aprendí. Ajá. O sea, él permite eso para que nosotros reflexionemos, aprendamos de nuestros errores.
Ah, ya, ok, ok. La posición de Emily dice que Dios permite el sufrimiento para aprender de los errores. Y sí, en parte hay mucha razón, porque de los sufrimientos se aprenden, se sacan experiencias de vida, es verdad eso. Pero lo que les quería decir era más bien enfocarme en la parte que mencionó Ariana Moreira. Es decir, no quedarnos solo con la situación o una respuesta fácil que diga, no, es que Dios permite el sufrimiento por tal o cual motivo. No, sino que yo también quisiera que nosotros reflexionemos en que los seres humanos muchas veces somos los causantes del sufrimiento y que somos nosotros los que tenemos que hacer algo para cambiar aquello que está haciéndonos sufrir a nosotros o que está haciendo sufrir a los demás. Es decir, no esperemos que del cielo bajen los angelitos a arreglar las cosas que nosotros dañamos. Miren, por ejemplo, la pandemia del coronavirus. La teoría más aceptada por los científicos es de que ese virus vino de los murciélagos. ¿Sí o no? Pero dígame, ¿quién tuvo la culpa de destruir la naturaleza, tumbar los árboles, contaminar las selvas, tumbar los bosques, etcétera, para que esos murciélagos le tengan que acercarse y al ser humano y el ser humano comience a interactuar con ellos o los murciélagos vivan cerca de las casas de los seres humanos o lo que es peor, los seres humanos agarren esos murciélagos y se los comen? ¿Quién fue el causante de todo eso? En el fondo es el ser humano. O sea, no le vamos a echar la culpa a Dios y vamos a decir, no, es que Dios nos mandó este castigo. No, 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 déjelo tranquilo a Dios. Somos nosotros los seres humanos los que somos esa causa por el cual estamos padeciendo las consecuencias de nuestras propias acciones como género humano, como especie humana. Muy bien, aquí dice Dios permite el sufrimiento para pulirnos. En mi opinión, dice Dios permite el sufrimiento para que los seres humanos conozcamos la magnitud de los errores, los cuales traen una consecuencia, que traen sufrimientos para todos. Muy bien. Ok, si lo vemos desde un punto de vista que lo queremos relacionar con Dios, desde el punto de vista cristiano, sí, esa sería la mejor respuesta, quizá. O no sé si la mejor, ¿eh? Porque decimos, a ver, Dios permite el sufrimiento. Pero pónganse a pensar en lo siguiente. Y cuando una niña de 11 años es violada y queda embarazada, y esa niña no le contó a nadie de que estaba embarazada, y de repente amanece muerta la niña en hemorragia, se fue en hemorragia, en sangre toda la noche a causa de ese embarazo. ¿Dios permite eso? Y si Dios permite algo así, ¿qué clase de Dios? ¿Es un Dios bueno? ¿Un Dios bueno va a permitir algo así? ¿Cuál es su opinión? A ver, ¿quién desea dar su opinión? Entonces, por eso les decía como que no es quizá no es la mejor respuesta, decir Dios permite todos los sufrimientos para aprender algo bueno. No, o sea, con ese argumento no se explican todas las preguntas. Quedan más preguntas por responder. Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Si esa niña de 10 años fue violada, no es porque Dios lo permitió, es porque hubo un ser humano enfermo de la mente que se aprovechó de esa criatura. Es porque hubo un ser humano con la mente dañada y retorcida que cometió ese crimen. Y como ser humano y como especie humana tenemos que hacer algo para que ya otras personas, otros hombres, otros seres humanos, no se les tuerza la mente de esa manera. ¿Y qué podemos hacer para que no se tuerza la mente de los seres humanos? Ahí está la educación, ahí están los valores, ahí está la familia. Tenemos que fortalecer la familia, la escuela, los valores. Tenemos que fortalecer los valores positivos de la religión, por supuesto, la fe. ¿No? Entonces, jóvenes, miren, es importante eso. Muy bien, seguimos.
Entonces, fíjense, jóvenes, que es bueno reflexionar sobre este punto del sufrimiento. Y como les decía, es bueno no quedarnos en una respuesta fácil, donde digamos, no, es que Diosito, él nos manda el sufrimiento y ya. No, también el sufrimiento es causado por el ser humano. También el sufrimiento es causado por los seres humanos. Y nosotros como seres humanos tenemos que hacer algo, estamos obligados a hacer algo para arreglar todo el desbarajuste que nosotros mismos creamos. Que nosotros mismos creamos. Ahora, pueden ser también sufrimientos que, bueno, ya son cuestiones que se dan por la misma naturaleza. Por ejemplo, la muerte. María Briones, ¿la muerte hace sufrir o no hace sufrir cuando llega la muerte? Pues cuando a una persona le llega la muerte, el sufrimiento va para todos sus familiares que han vivido toda su vida con aquella persona. Por supuesto, María. Ajá. Y María, ¿esa muerte es causada por el ser humano o es algo natural? Que es Es propio. algo natural. Depende a la persona, la persona a la cual ya va a fallecer. Eso es algo natural. Ah, ya, o sea, si muere por ancianidad, ¿no? Y si viene un sicario y mata a otra persona, ¿eso es muerte natural? No, ¿Cómo lo llamaría usted, María Briones, en ese caso? ¿Qué sería? ¿Una muerte de qué? ¿De qué tipo? ¿Causada por qué o por quién? una muerte por una persona desconocida que no le ha hecho ningún mal a nadie. Ya, claro, sobre todo cuando la persona que fue asesinada era inocente, ¿no? Es muy triste. Entonces, como dice María Briones, pueden darse los dos casos. Puede darse una muerte natural, que ya porque es la ley de la vida, estaba muy anciano, etcétera, ya era muy viejito y falleció. Bueno, es la muerte como parte del proceso natural humano, pero también puede ser la muerte causada por seres humanos. Entonces, en esos casos, jóvenes, tenemos que aprender a encontrarle un sentido a ese dolor y a ese sufrimiento, comprendiendo y entendiendo bien las causas de ese sufrimiento y sobre todo, una vez que entendemos cuáles fueron las causas reales del sufrimiento, pues tratar de hacer algo para mejorar esa situación, tratar de hacer algo para que no vuelva a ocurrir. Bueno, seguimos, jóvenes. Entonces, el dolor es una realidad en nuestra vida. Esto ya lo hemos explicado. Este es otro punto importante, jóvenes. El ser humano a veces piensa que la felicidad absoluta es posible. No, no es posible una felicidad sin parar absoluta. Bueno, eso se llamaría el cielo. Tal vez eso lo obtengamos después de la muerte al llegar al cielo. Una felicidad sin fin. Una felicidad sin interrupción. Pero jóvenes, aquí en esta vida siempre se alterna el placer y el dolor, el gozo y el sufrimiento, la alegría y la tristeza. Hay ratos de alegría, ratos de tristeza. Hay momentos de luz y de oscuridad. Hay el día y la noche, lo bueno y lo malo. Porque así está hecha esta vida, no hay otra vida. Así es esta vida, así es este mundo. Entonces, mientras vivamos aquí en el planeta Tierra, vamos a tener siempre la combinación de lo bueno y lo malo, el dolor y la alegría. Entonces, por eso tenemos que también comprender esa realidad para prepararnos mejor y cuando nos vengan los sufrimientos, yo tener una mejor actitud frente al sufrimiento, una mejor actitud frente al dolor. ¿Sí? Frente a un mismo sufrimiento, frente a un mismo trauma, podemos tener varias opciones, pues tratemos de escoger la mejor posible cuando nos llegue el sufrimiento. Miren, jóvenes, en la Segunda Guerra Mundial
los nazis metían en campos de concentración a los judíos. Y bueno, a otras personas también. Pero hablando de los judíos, las personas que llegaban al al campo de concentración sabían que iban a morir, sabían que llegaban ahí para morir, que era cuestión de tiempo y se iban a morir todos. Ante esa situación, ellos sabían que no podían huir, estaban demasiado vigilados, rodeados de cercas eléctricas, no podían huir a ningún lado. Solo les esperaba el dolor y el sufrimiento. Y ante esa situación, jóvenes, saben que los prisioneros de esos campos tenían varias opciones a escoger. Unos, ¿saben lo que hacían? Escogían tirarse encima de la cerca eléctrica y se suicidaban y morían electrocutados. Otros decidían intentar huir y los guardias los mataban disparándoles por tratar de huir. Otros se resignaban a trabajar hasta que morían de cansados y de desnutrición porque no los alimentaban bien y les hacían trabajar 14, 15 horas cada día. Entonces algunos se resignaban a trabajar y a morir. Y habían otros que trabajaban día a día y hacían lo mejor posible con la esperanza de que algún día iban a ser liberados de ahí. ¿Cuál fue la mejor actitud frente a ese sufrimiento? ¿Qué nos dice Nick Alejandro? ¿Cuál fue la mejor actitud? ¿De quién, profe? En los casos de los prisioneros que le acabo de comentar, ¿cuál fue la mejor actitud? ¿La de los prisioneros que se tiraban a la cerca eléctrica? ¿La de los prisioneros que se querían fugar y que terminaron asesinados? ¿La de los prisioneros que se resignaban a trabajar sin esperanza hasta morir? ¿O la de los prisioneros que trabajaban pensando en que algún día iban a ser liberados de ahí? ¿Qué dice usted? ¿Cuál sería la mejor actitud? Que pensaban que iban a salir algún día. Por supuesto. Así es, Nick, porque en esa actitud había esperanza. Jóvenes, esa es la mejor actitud para enfrentar el sufrimiento. Una actitud que mantenga encendida la esperanza. Porque créanlo, jóvenes, como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista tampoco. Es decir, todo viene y pasa, los sufrimientos, la enfermedad, el dolor, dura un rato y después pasa y la vida sigue. Entonces, cuando a ustedes les lleguen sufrimientos, dolor, tristeza, luche por mantener una actitud de esperanza, de positivismo frente a esa situación de dolor, pensando en qué, en que algún rato va a terminar el dolor y la vida va a continuar y usted va a poder seguir disfrutando de las cosas buenas que tiene la vida, porque la vida no solo es sufrimiento, la vida también tiene cosas muy bonitas. Desde saborear ese delicioso postre de chocolate que a usted le gusta. Desde esas cosas chiquitas hasta la alegría de tener una familia, de practicar el deporte favorito, de escuchar su música favorita, todo eso. Tiene cosas buenas también la vida. Muy buenas y que vale la pena luchar, ¿no? Muy bien, entonces la carrera humana es como una carrera de obstáculos y cuando superamos un problema, enseguida viene otro, porque así está hecha la vida. No se nos enseña cómo sufrir. Hoy, jóvenes, quizás recién por primera vez en su vida, están estudiando en una clase este tema del sufrimiento. Porque por lo general no se nos enseña cómo sufrir. Se nos enseña que tenemos que evitar el sufrimiento, pero ya hemos dicho que resulta inevitable. Tarde o temprano, en cualquier momento, nos llega el sufrimiento, nos llega de cualquier forma. ¿Sí? Por otro lado, y creo que algunos de ustedes ya lo mencionaron, el sufrimiento puede tener un valor incalculable cuando nosotros lo asimilamos con sabiduría y aprendemos una enseñanza de vida de ese sufrimiento. ¿Sí? Pero cuando algo malo nos sucede, muchas veces nos enojamos con Dios, nos deprimimos. Y eso es algo
sobre todo jóvenes, el enojarnos con Dios es algo inútil. ¿Acaso Dios tiene la culpa de lo que yo metí la pata, como quien dice? Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Supongamos que tengo que dar un examen muy importante. Si es que lo apruebo, paso del año. Si es que no lo apruebo, voy a reprobar el año lectivo. Y de repente yo digo, a ver, para asegurarme que voy a aprobar el examen, voy a copiar. Voy a escribir en unos papelitos chiquitos las respuestas, lo que sea, y con eso me voy a ayudar para hacer mi examen. ¿Y qué resulta? Que voy a dar mi examen y ¡paz! Que el profesor se da cuenta que estoy copiando y me llega la máxima sanción. Reprobado el año lectivo. En ese momento yo me enojo contra Dios y le digo, pero es que Dios es malo, ve, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios permite que me pase eso? Dígame, Dylan Ibáñez, ¿le saco algo bueno quejándome con Dios cuando yo fui el culpable de lo que hice? La verdad no. Absolutamente. Absolutamente no le saco nada porque Dios no tiene ninguna culpa de eso, sino que fui yo el que con mi mala actitud, en lugar de estudiar para ese examen, me dediqué a copiar. Y claro, después el profesor me encontró copiando. ¿Y qué más me esperaba yo? ¿Qué? ¿Quería que me felicite el profesor? No, pues el profesor tenía que actuar también conforme a la ley y sancionar un acto de deshonestidad académica. Entonces, miren, jóvenes, tengamos en cuenta estos detalles para darle un sentido al sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia inevitable, esto ya lo mencionamos y lo explicamos, ¿sí? Pero ojo en el segundo párrafo de esta diapositiva. Frente a un sufrimiento que no se lo puede evitar, lo que importa es la actitud con la cual usted reciba, viva y supere ese sufrimiento. Jóvenes, entonces, a educar y a fomentar una actitud positiva y de esperanza frente al sufrimiento. ¿Sí? Muy bien, aquí San Pablo nos dice, el sufrimiento nos da la paciencia, es decir, el sufrimiento puede generar cosas buenas. Ustedes ya lo dijeron. ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? La Biblia dice que Dios nos creó para que fuéramos felices, no para sufrir, para ser felices, para eso Dios nos creó. Ahora que si nosotros sufrimos porque nosotros metemos la pata, eso es ya culpa de nosotros. Así que nosotros tenemos que hacer algo para cambiar eso que nos está haciendo sufrir. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia? Que el sufrimiento es un misterio, que no lo podemos entender plenamente. Como les decía hace un momento, existe el mal, existe el sufrimiento. Si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con el mal? No hay respuesta para eso. Entonces, por eso, el sufrimiento es un misterio también, que no lo podemos entender. Todos los seres humanos sufrimos, ya lo explicamos, y el origen de todos los males en el mundo es el pecado. Así nos enseña la Biblia. El origen del mal es el pecado. ¿Y el pecado dónde está? ¿En Dios o en los seres humanos? El pecado está en los seres humanos. Nosotros somos pecadores e imperfectos, pero Dios es perfecto. Dios creó todas las cosas bien hechas, ¿sí? Pero ¿qué pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva le desobedecieron a Dios. Es decir, Adán y Eva solitos, es decir, el ser humano, el hombre y la mujer, solitos, buscaron el sufrimiento. Y eso sucede hoy en día. Somos nosotros muchas veces los que metemos la pata, cometemos errores y después resulta que nosotros mismos los pagamos y los pagamos con lágrimas muchas veces. ¿Verdad? Muy bien, ahí terminamos este tema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Israel Benítez, ¿a qué conclusión llega usted con este tema del sufrimiento? ¿Cuál es su conclusión? ¿Con qué mensaje se queda usted? Que el sufrimiento es causado por los humanos mismos porque Dios nos dio libre albedrío. Bien, libre albedrío, así es. Nadie nos pone, nosotros mismos metemos la pata y nos equivocamos. Así que después nos toca a nosotros mismos buscarle una solución y tratar de hacer algo. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer dos actividades, por tanto se va a ganar doble puntaje. El primero van a hacer un taller, que lo voy a poner en el modo. En este momento
Y el segundo, vamos a resolver conmigo, vamos a resolver un crucigrama, pero son dos actividades diferentes. Vamos a preguntarle a Belén Guamán. Belén Guamán, ¿con qué mensaje se queda usted de la clase de hoy? De que el sufrimiento lo causamos nosotros mismos y que muchas veces nos enojamos con Dios por algo que nosotros mismos hicimos mal o nos hicieron. Claro, muchas veces así es. Alguien nos hace o a veces nosotros mismos hacemos, pero ciertamente el que tiene la culpa de eso no es Dios, sino que muchas veces somos nosotros mismos. Muy bien, jóvenes. Ya, entonces voy a subirles, jóvenes, a Edmodo, voy a subirles el taller que vamos a hacer. Y la segunda actividad es un crucigrama que lo vamos a resolver conmigo. Para que así todos lo puedan desarrollar con facilidad y puedan encontrar las respuestas correctas de ese crucigrama. Ya, jóvenes, refresquen el modo, descarguen el documento y enseguida comiencen a realizar. Para este primer taller vamos a tener 5 minutitos. ¿Listo? Entonces, porque es solo una pregunta, háganlo rapidito y lo suben enseguida al documento. 5 minutitos nomás para poder resolver el crucigrama, lo vamos a hacer junto conmigo, porque además algunos estudiantes no tienen, por ejemplo, impresora para que lo impriman en casa y lo hagan. Entonces mejor lo vamos a hacer aquí conmigo. ¿Quién se conecta como Braulio Campo Verde?